Buenas tardes. Primero una disculpa por el retraso, pero contingencias de carretera hicieron imposible que llegara a tiempo. La doctora Navarro, que era la que originalmente iba a dar esta charla, también tuvo un problema personal y por eso no podría estar. Entonces, en este día está programado platicar sobre un grupo de fármacos que son ampliamente utilizados, prescritos y la gran mayoría de las ocasiones de manera inadecuada. Este grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos, de los cuales vamos a platicar algo que es importante reconocer en su historia, lo que sí tiene es un impacto muy grande, no únicamente en aspectos de la salud, sino en la cuestión de economía de la salud. ¿Y a qué me refiero? A que son de los productos que tanta distribución tienen, tan ampliamente son prescritos, que cotizan las compañías farmacéuticas en las bolsas de valores para tener de esa manera unos ingresos adicionales. De tal manera que una época en la que se dieron cuenta de que esto tenía importancia y relevancia, hubo una competencia y una carrera muy importante por descubrir, elaborar, sintetizar nuevas moléculas que tuvieran esta capacidad. Este grupo de fármacos no únicamente tiene impacto en eso, sino también en el otro aspecto de la economía de la salud, que es las complicaciones y los eventos adversos. Todos cuando tuvimos nuestro curso básico en la Universidad de Farmacología, quizá uno de los aforismos más importantes era tener en cuenta los efectos adversos que tienen estas moléculas sintéticas. Y esta no es la excepción, y en algún momento fue la causa número 1 de ingresos a urgencia por gastritis, por nefropatía y por úlceras perforadas y intervenciones quirúrgicas secundarias, sobre todo a este último caso. De tal manera que para este momento de la historia sería poco creíble que sigamos teniendo una estadística similar y que haya un desconocimiento tan grande. Y esto tiene una explicación aparentemente muy simplista, y es que no hay, hay muy pocas patologías en la medicina que no tengan implicado un proceso inflamatorio. De tal manera que el proceso inflamatorio puede ser tolerado en muchas ocasiones, o en otras requerir un tratamiento local suficiente para tener esta mejoría. Muchas gracias. Y cuando se llega a usar, se usa en forma aguda, en forma corta. También puede haber ciertas indicaciones en diferentes formas de administración, como vamos a ver. Pero hay formas crónicas de procesos inflamatorios sistémicos que requieren el uso prácticamente permanente en muchas enfermedades. Y de estas hay muchas en todos los sistemas y todas las especialidades. Pero en el módulo de reumatología les comentábamos de cómo estas enfermedades sistémicas autoinmunes precisamente tienen el carácter inflamatorio representativo de estas enfermedades. Y esos pacientes son sujetos al uso crónico de estos medicamentos. Si a esto pudiéramos agregar que muchos colegas tienen una información insuficiente para prescribirlos, para usarlos. Otros de ellos tienen poca experiencia para usarlos. Y el último grupo es que hay especialidades que su enfrentamiento a la condición inflamatoria les hace tener mayor conocimiento y quizá experiencia en su uso. Con muchas otras áreas de la medicina, hay que prescribir los medicamentos que uno sabe y conoce la farmacología, la farmacocinética, la dosificación, los eventos adversos, las interacciones medicamentosas, la forma de vigilar, de farmacovigilancia, que ahora está muy socorrida. Y la última es saber interpretar la literatura médica al respecto. ¿Sí? Si alguno de ustedes ya tuvo práctica privada o en alguna institución, hospital de otro tipo también privado,
van a ver que la propaganda farmacéutica es abundante. La visita a los consultorios, a los hospitales es muy importante y dejan una información que generalmente es un tríptico o es una hoja, viene información de algunos artículos, hacen un resumen de las gráficas más relevantes y le informan a uno la forma y las indicaciones de prescripción, porque precisamente a veces se queda en ese nivel de información, cosa que sería totalmente inaceptable para un profesional de la salud y más siendo médico. De esta manera, si el proceso inflamatorio es el que está permeando en muchas enfermedades, tenemos varias formas de intervenir terapéuticamente, y me refiero a terapéuticamente en este momento al aspecto farmacológico, administrando este grupo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, los fármacos esteroideos, o sea, los esteroides, y los fármacos inmunosupresores. Y ahora aquí agregaríamos uno más, que es la terapia biológica, de la que hablamos en algún momento en el módulo anterior. Bien, ¿alguno de ustedes ha tenido oportunidad de prescribir este tipo de fármacos? ¿Quieren levantar su mano? Bueno, esa es la primera vez que levantan tan pocos la mano, porque casi todos en algún momento, ya sea que lo han prescrito o se lo han autoadministrado en algún momento de su vida, antes de ser médicos obviamente, o han indicado o han recibido la información de algún familiar que le funcionó un tratamiento para dar otro. Y hay aspectos muy comunes, desde una cefalea, a veces dan antiinflamatorios no esteroideos, para un cuadro febril, sobre todo en la infancia, ya antes estaba limitado el uso, se bloqueaban, no se utilizaban. Sin embargo, de unas décadas a la fecha, en muchos niños con fiebres que no se controlan con otro tipo de antipiréticos, les dan antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, alguna ocasión, estoy seguro que a lo mejor no lo levantaron, pero o lo han tomado, o se los han recomendado, o los han prescrito. Pero ¿qué son realmente este grupo de fármacos? El primero y el más representativo fue la aspirina, y este medicamento, el ácido acetil salicílico, tiene más de 100 años. De hecho, hubo un número especial en la revista de New England y JAMA, cuando cumplió los 100 años la aspirina, como una forma de reconocer que fue el primer medicamento sintético que tenía estos efectos antiinflamatorios. ¿Sí? Ha demostrado su valor como analgésico, antiinflamatorio y antitrombótico, que fue el último reconocimiento farmacológico que tuvo. Pero la toxicidad gástrica, ¿sí?, estaba presente permanentemente. Sin embargo, se documentó muchos años después, hasta 1930 es cuando empezaron a relacionar los eventos adversos de los que les llamamos, sobre todo la gastropatía, a la aspirina. Saltando el tiempo y llegando a los años 60, muchos grupos, al ver esta posibilidad, y más que previamente, en los fines de los años 40, 50, se sintetizaron los esteroides. Los esteroides vinieron a ser también en un momento la panacea para estos problemas. La principal utilidad era analgésica, pero también antiinflamatoria. Seguramente si recuerdan de sus textos de cardiología, cuando vieron la enfermedad de fiebre reumática, el tratamiento que se les daba a estos niños era fundamentalmente aspirina. Si leyeron sobre artritis reumatoide, la historia de esta enfermedad, primero se trataba con aspirina, y las dosis que llegaban a prescribirse eran más de 3 gramos, casi hasta el tinnitus, que era el efecto secundario en el que más se identificaba cuando estaban en una dosis tope estos pacientes. Pero en estos años, en esta década, hubo una nueva familia de estos medicamentos y que ya fueron identificados como antiinflamatorios no esteroideos
o mejor también conocidos como AINES. AINES es una palabra común que se usa, pero fallaron en algo. Todos ellos no fueron menos tóxicos que la aspirina, quizá mejor tolerados unos, pero tenían el efecto tóxico de la gastropatía. Y sabiendo que esta actividad de los antiinflamatorios no esteroideas se debe a una inhibición de la enzima ciclooxigenasa principalmente, que es un derivado del ácido araquirónico, las vías que tienen que ver con estos llamados COX, ¿sí? Y que tiene como importancia que esta enzima favorece la síntesis o el paso metabólico posterior a la producción de prostaglandinas, que tienen muchas funciones, tanto en el endotelio vascular como en los tejidos y su función parácrina, que puedan ejercer con a veces algunas formas diferentes de actuación y que tienen evidentemente muchos efectos sobre varios sistemas y varios tejidos que se consideran de una manera fisiológica, incluyendo la protección de la mucosa gástrica. Sabemos bien que hay, en este sentido, estas enzimas favorecen ciertas prostaglandinas en el estómago, en el riñón, para proteger fisiológicamente de la hiperacidez, por ejemplo, gástrica, o de la hiperacidez tubular que hay en el riñón. No tiene mucho tiempo que se descubrió que esta enzima COX tenía dos isoformas, la 1 y la 2, estableciendo que la primera es constitutiva, la COX-1, que está en estos tejidos que les digo, y posteriormente la COX-2, que se expresa en múltiples tejidos, principalmente gastrointestinal, riñones, las plaquetas y en otros grupos celulares. De estas dos formas, aunque esta es constitutiva y esta es inducible, se ha demostrado en algunos tejidos que sí llega a haber, sobre todo en el sistema nervioso central, una forma de esta enzima o isoforma de la enzima COX-2 en estos lugares. Sin embargo, hay muchos estímulos de la reacción inflamatoria que pueden estimular la producción de COX-2. Entonces ya podemos imaginarnos que en todos los procesos inflamatorios, como la autoinmunidad, la hipersensibilidad, todos los tipos de reacción inmune que hay, que llevan secundariamente o paralelamente al proceso inflamatorio, van a ser disparadores de esta enzima COX-2. Todas ellas son responsables precisamente al inhibirse de los eventos adversos. Si decimos que estas enzimas, tanto constitutiva como inducible, tratan de mantener un estado fisiológico, al bloquearse por los fármacos, esa sería la explicación de por qué pueden dar un daño al sistema digestivo, renal o cardiovascular, sobre todo también ya demostrado posteriormente a este descubrimiento. Una anécdota muy curiosa que a mí me tocó vivir fue que estando en Estados Unidos, alguien del laboratorio estaba estudiando precisamente una planta de China, era una doctora de este país, que estaba buscando los efectos antiinflamatorios de un principio activo de una planta, de una raíz. Y por otro lado, yo estudiaba algunos aspectos transcripcionales en linfocitos y me pidió que hiciera algún ensayo con su producto para ver si había algún efecto inhibitorio. Yo conocía las enzimas, la ciclooxigenasa, y sabía que había ya en ese momento una COX-1 y COX-2, pero no sabía que se estaban sintetizando fármacos para tratar de bloquear de manera más selectiva estas enzimas. Y a mi regreso a México, lo que me encontré en un par de meses es que la FDA había aprobado de manera muy rápida la utilización de estos inhibidores de COX-2 junto con algunos productos biológicos de los cuales hablamos en el otro módulo. De tal manera que muchas compañías empezaron a enfocarse principalmente en elaborar o sintetizar moléculas que inhibieran selectivamente estas enzimas. ¿Con qué fin? Para evitar lo que les decía, los antiinflamatorios convencionales, así también se les llama, a estos antiinflamatorios no esteroideos les llaman ya actualmente convencionales, ya a estos se les llaman inhibidores selectivos. De tal manera que el enfoque fue evitar menos efectos gástricos. ¿Qué quiere decir? Si sabemos que no inhibieran la enzima COX-1,
pero que sí la COX-2 para evitar el proceso inflamatorio disparado por muchas situaciones. Y esa fue una carrera. Sin embargo, aquí lo voy a dejar y posteriormente les voy a platicar la siguiente parte de esa historia, porque vienen los eventos adversos, y eso va a ser al final de la charla. Bien, les decía que muchos médicos no tenemos el conocimiento a veces suficiente sobre el uso de fármacos y la farmacocinética, y esta guía clínica que se hizo en el Instituto Mexicano del Seguro Social trató de sintetizar cuál era la indicación y el uso de estos fármacos y proveer una guía. Precisamente, eran tan ampliamente utilizados y no existían guías. Las guías empezaron a aparecer no hace mucho tiempo y fueron muy bien aceptadas para evitar precisamente que en una manera muy concreta y directa, si alguna duda se presentaba, supieran. Por ejemplo, a un paciente con hipertensión es recomendable darle crónicamente un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, en primera instancia podría decir sí, si lo necesita, hay que dárselo, sí, pero ¿cómo? Y que hay que vigilar. ¿Qué efecto tendría? Si sabemos que en el riñón tiene efecto secundario inhibiendo esta enzima que está ahí, ¿cuál podría ser? ¿Tiene que ver con el sistema renina-angiotensina? ¿O tiene que ver afectación en la mácula densa? De esa manera, cuando se entraban en estas situaciones, estas preguntas clínicas, se hizo necesario que se tuviera estas guías. Y en estas guías encontraron algo muy interesante. Se reportó, y porque estas guías se fundamentaron, déjenme decirles, como muchos sistemas actuales, quizá ya ahora en su módulo de epidemiología o en la carrera, saben que hay diferentes abordajes y hay diferentes tipos de estudios, sobre todo de revisión sistemática se le llaman, en donde se analizan muchos artículos que tengan un diseño similar y una pregunta similar de estudio. De tal manera que estos trabajos que ellos identificaron como útiles para ser incluidos en este análisis, que el 42% de los médicos desconoce los eventos adversos de estos medicamentos. Si son los que más se prescriben y más se usan, por eso el primer extrañamiento de que no levantaran la mano, porque solamente cuando estuvieron en ortopedia o en gineco, a las pacientes posparto les dan antiinflamatorios, los ortopedistas dan frecuentemente, la reumatología y la medicina interna, todo. Desconocen los eventos adversos de estos medicamentos, ¿sí? De los cuales solamente el 27.6 pueden ser prevenibles, lo cual condiciona que hasta un 44% de las prescripciones médicas sean incorrectas. A mí me tocó también como residente ver cómo llegábamos a interconsultas, sobre todo en medicina interna y luego en reumatología, cómo llegábamos a ver pacientes de evaluación de unas especialidades donde combinaban antiinflamatorios, que eso no está aceptado, que daban dosis mayores a las que estaban como dosis tope máximas para recibir. Y lo que nos enfrentamos generalmente a las manifestaciones de la interconsulta o el motivo de interconsulta eran eventos adversos. ¿Por qué? Porque había una forma incorrecta de prescribirla y de usarlos. Les decía que en la historia de esto fue realmente el ácido salicílico viene de la síntesis de un producto de la corteza del sauce. Este es un sauce, este es un acercamiento de esta corteza del árbol, el cual que su jugo era capaz de aliviar el dolor gracias a un producto que mucho tiempo después se identificó como la salicina, de los cuales más tarde se elaboraron el ácido acetilsalicílico. Y esta historia va a ser muy común para muchos tipos de fármacos, la digital y la quinina y otros más que seguramente van a ver en otras especialidades. Después de demostrar que este jugo, extraído de esta raíz de corteza, tenía su efecto analgésico y antiinflamatorio, se identificó finalmente a finales del siglo XIX, ¿sí?, con el nombre de aspirina. Y esto fue precisamente una forma que este doctor Felix Hoffmann pudo encontrar y sintetizar y producir la aspirina. Otros estudiosos de este aspecto histórico precisamente dicen que en el papiro egipcio de Ebers ya se recomendaban la infusión de hojas de mirto para dolores reumáticos,
Claro, esto de dolores reumáticos es una interpretación, pero para dolores lo vamos a llamar musculoesqueléticos en este sentido. Hipócrates también utilizó el extracto de sauce para el tratamiento de diversas enfermedades, oculares, corteza de sauce también, pero no únicamente para el dolor, sino también para la fiebre. En esta parte de la historia dicen que este doctor Leroux aisló la salicilina en ese momento, pero fue realmente el que la llevó, la patentó y se pudo producir para su uso generalizado, fue el doctor Felix Hoffmann. En 1899 este doctor Dresser introdujo el compuesto llamado así aspirina. En ese momento es cuando empieza a tener esta producción. En los años siguientes les decía que la aspirina fue el primero, se usó mucho y se trataba de evitar los eventos adversos, y aparecieron posteriormente. Fíjense hasta 1949 aparece un medicamento que actualmente yo no lo he visto, de hecho yo ni siquiera lo pude usar en algún momento, pero escuchaba que muchos médicos, sobre todo en urgencias, decían que un medicamento que tenía funciones antiinflamatorias analgésicas muy potentes era la fenilbutasona. Sin embargo, en la historia de este fármaco se asoció en algún momento, de una manera de reporte, que tenía discrasias sanguíneas, agranulocitosis tenían. Entonces vino un desuso, teniendo hasta el momento si podríamos decir que hay un estándar de oro con el cual hay que comparar cualquier fármaco de este tipo, sería con la fenilbutasona. Sin embargo, actualmente es muy difícil de conseguir, es más, dudo que se encuentre. Alguna vez estuvo en cuadro básico de algunas instituciones para poderlo usar. Hasta 1965 apareció otro medicamento que se sigue utilizando, que es la indometacina, y que tiene unas propiedades también antiinflamatorias y de alguna forma analgésica muy importante, y es quizá el medicamento que en la actualidad se puede reconocer como estándar de oro para comparar su efecto, su eficacia contra otros medicamentos. Y luego viene esta etapa, después de este año, vean ustedes todo, y aquí es una lista muy corta, se quedó corta esta inscripción de estos medicamentos. Aquí pongo en forma genérica uno de cada grupo de familia, pero son muchos más de los fármacos que aparecieron en estas décadas. Todavía en 1990 aparecieron otros medicamentos, hasta que se empiezan a reconocer que había dos isoformas, como les dije, de COX-2, y a fines de los 90, precisamente aparecen estos medicamentos aprobados. No obstante, esta isoforma se ha considerado que hay un tercer tipo de isoforma, una COX-3, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, y esto fue prácticamente ya cerca del año 2000. Todos estos fármacos tienen que pasar por un proceso de estudio, y las etapas de estudio, desde su aplicación en animales, como la aplicación ya en humanos, en las diferentes etapas que están aceptadas para esto. Desde entonces esta investigación se ha identificado para corregir sobre todo, ¿sí?, estos efectos antiinflamatorios que sean igual o mayor de eficaces y seguros que la aspirina, obviamente, pero que casi ya tampoco se usa como eso, y con otro medicamento como la indometacina. Si ustedes escuchan que un trabajo no incluye un medicamento comparativo, probablemente no sea un estudio que tenga valores que se puedan aceptar fácilmente, me refiero de eficacia o de seguridad, y sobre todo cuando lo hacen con placebo. Desde hace muchos años ya los estudios con placebo no se estudian y no se hacen, no se realizan, de tal manera que siempre hay que tomar eficacia. Ahora, entre todos los que han aparecido, puede haber diferencias propias del fármaco y propias de la idiosincrasia de un sujeto. Repasando un poco de la vía metabólica que les decía, ¿sí?, a partir de la membrana, de los lípidos de membrana, la fosfolipasa alfa 2, precisamente, es la que hace, la que activa y que la enzima para producir ácido araquidónico, y de aquí hay dos vías en forma sintética, aquella que se va hacia una enzima donde actúa, que es la lipoxigenasa, y que estos son sus productos terminales, leucotrienos, lipoxinas. Ustedes si estudian asma
y leen sobre asma van a ver qué importancia tiene el leucotrieno, sobre todo el B4. Y la ciclooxigenasa, que vean ustedes la gran cantidad de prostaglandinas y tromboxanos que se derivan precisamente de la actuación del ácido aquirónico, actuación de la ciclooxigenasa y estas prostaglandinas. Si lo hacemos de manera más amplia, es lo mismo, pero la membrana, la fosfolipasa A2, las vías metabólicas y las isomerasas que pueden tener aplicación, tanto inhibición de la COX-1 o COX-2 y todas las prostaglandinas que tiene, y vean los efectos diferentes que tienen en los tejidos, desde una afectación del endotelio del endotelio del riñón o las plaquetas o el cerebro. La actividad plaquetaria se sabe muy bien que tiene una principal actividad el tromboxano A2, la prostaglandina D sobre mastocitos, sobre el cerebro y sobre las vías respiratorias, las prostaglandinas E2, que hay varias isoformas precisamente y tiene sus receptores específicos, que es el cerebro, el riñón, la musculatura de las venas, la musculatura, las células musculares y las plaquetas. Y en otros tejidos también puede tener la PGF2 alfa, como es aquí el útero. Yo me acuerdo de un síndrome de Hacking que se llamaba, que tiene una hidrocefalia normotensa. Pero el doctor Hacking era un doctor en Sudáfrica que encontró que la actividad de la uterina en el embarazo se debía precisamente a la actividad de la prostaglandina PGF2 alfa. Y de ahí que nacieron muchos tratamientos, inclusive sistémicos o locales, para tratar de inhibir precisamente esta enzima y bloquear lo que es un trabajo de parto prematuro. Seguramente ustedes en su práctica de internado, de servicio social, tuvieron la oportunidad de ver que hay varias formas de aplicación de estos inhibidores precisamente, que tienen otros riesgos que vamos a hablar. Regresando a estas dos isoformas, decíamos que intervienen en funciones fisiológicas en diferentes órganos. Esta podría ser responsable del dolor a partir de esta inducción, y todos los que son los llamados clásicos o convencionales inhiben ambas enzimas. O sea, los antiinflamatorios no esteroideos, no tipo COX, inhiben esas dos enzimas. En cambio, estos COX son más selectivos para inhibir precisamente esta enzima, sobre todo la COX-2. Esta es una foto del doctor Needleman cuando propuso que había estas isoformas. Y esta es una forma esquemática de ver por qué es constitutivo. ¿Sí entienden lo que es constitutivo y qué es inducible? ¿Sí tienen claro esto? Sí. Hay receptores, hay moléculas, hay enzimas que están permanentemente expresadas, que son regulables, es una cosa diferente. Quiere decir que está presente, pero por alguna vía transcripcional pueden activarse y producirse más. Por ejemplo, puedo tener yo una concentración de COX-1 de 1 nanomolar, pero con un estímulo adecuado puedo hacer que se produzca más, pero está constitutiva. En cambio, la COX-2 no hay nada, no hay nivel transcripcional, no hay nada que indique que existe y que a través de un estímulo adecuado puede producirse precisamente. Se activan estas vías transcripcionales y se produce. Entonces, de esta manera, estos dos actúan sobre estas prostaglandinas, las inhiben. Lo que es normal fisiológico es que haya gastroprotección y que haya una agregación plaquetaria adecuada. De tal manera que nosotros vivimos, existe la gastropatía o la inhibición de la agregación plaquetaria. Igual es en esta vía de COX-2, donde tiene que ver el proceso inflamatorio, la fiebre, el dolor. Y si nosotros le inhibimos, precisamente va a haber efectos secundarios en estos tejidos. Evidentemente, los más importantes son los que se deben a la inhibición de COX-1. De tal manera que toda esta secuencia de inhibición de COX-2 es la importante para evitar estos efectos adversos, que son los que desde un inicio comentamos que tenía la aspirina y los otros antiinflamatorios convencionales. Esa es una forma de actuar de los antiinflamatorios a partir de sus receptores y cómo entran y bloquean precisamente selectivamente en este esquema la inhibición de COX-2. Para COX-1 puede estar libre con estos medicamentos,
Sin embargo, para este tipo de COX-2 se bloquea y de esta manera ya no hay forma de que participe el proceso inflamatorio para dar señales dentro de la célula intracitoplásmicos. ¿Cuáles son estas funciones constitutivas que tiene? Bueno, expresión constitutiva y las funciones que tiene, pues son funciones hemostáticas, sobre todo a nivel hemodinámico, protección de la mucosa gástrica, que se activen correctamente las plaquetas, que funcionen bien todo el riñón precisamente, sobre todo a nivel del endotelio y de los vasos sanguíneos, y se ha descrito que puede participar en la activación de macrófagos, en la diferenciación de macrófagos. Normalmente son monocitos, y una vez que se activan, estos cambian. La COX-2, cuando es inducible, precisamente también tiene en alguna forma, les decía que puede haber algunos tejidos que donde está constitutiva, ¿sí? Y en eso tendría una función fisiológica. Se propone que en algunos momentos de la reproducción lo puede tener. Las funciones renales también, en la embriogénesis, sobre todo en el desarrollo del riñón, funciones patológicas como la fiebre, dolor, la angiogénesis, la reparación tisular, puede jugar un papel fundamental para poder tener una estabilidad y una homeostasis en estos lugares. Estos son las formas de COX-1 que son constitutivas en todos estos tejidos que ya hablábamos, en estas células, mastocitos, macrófagos, y se induce, por ejemplo, en macrófagos alveolares. Les decía que esté presente, esto no quiere decir que se puede tener una sobreproducción, o puede tener una expresión muy baja e inducirse su expresión, incrementarse. En macrófagos alveolares y peritoneales se ha demostrado esto, en células endoteliales de la arteria pulmonar, y quizá aquí viene mucho la importancia de buscar en la hipertensión arterial pulmonar y el epitelio nasal humano. Esta variante es muy importante porque uno de los síndromes que se asocia precisamente a los efectos de hipersensibilidad a las drogas, que es diferente al efecto secundario, es aquellos pacientes que tienen asma, tienen poliposis nasal y hacen una rinitis. En estos pacientes se ha demostrado que puede tener inducción esta isoforma. Y donde les decía que sí se ha tratado de dar más importancia a su demostración de la forma constitutiva de COX-2, que es primordialmente inducible, es las neuronas de la corteza, el hipocampo y la amígdala, y en algunos fenómenos reparativos de la mucosa gástrica. Y aquí se ha tratado de establecer una relación con el Helicobacter pylori, de esta forma de infección, esta bacteria que puede producir cambios metaplásicos transitorios en la mucosa. Pero sí se sabe que todos estos tejidos y estas células de estos llaman la atención por el módulo que vimos previamente, condrocitos, sinoviocitos, osteoblastos, es inducible, y algunos sitios como la granulosa ovárica y nuevamente estas células óseas. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, vamos a seguir. Les decía que precisamente esta COX-1 tiene ya más particularmente en su enfoque gastrointestinal, se sabe que estimula la secreción de ácido y de moco. Evidentemente se requiere de esta estabilidad para el procesamiento y el primer paso metabólico para los alimentos. Aumenta el flujo sanguíneo en la mucosa, que es necesario precisamente cuando se ingieren alimentos. Previene la disrupción de la barrera de mucosa gástrica. Sabemos que hay una limitante y una lámina ahí propia. Acelera la proliferación celular, la reparación. Sabemos muy bien que muchos tipos de medicamentos o inclusive alimentos pueden dañar la mucosa y tiene que tener un proceso reparativo. Estimula procesos celulares de transporte iónico, facilita precisamente para que se forme o se inhiba la producción de hiperacidez gástrica. Formación de fosfolípidos que van a cubrir también esta mucosa y protegerla, y sobre todo a nivel celular se sabe que estabiliza membranas
y los lisosomas de estas células. A nivel plaquetario, sabemos que es responsable de la producción de tromboxano A2, que facilita que se agregue la plaqueta, por lo tanto va a ser parte del funcionamiento de la coagulación y la formación y la constricción del músculo liso vascular. Y esto explica por qué muchos pacientes, cuando tienen problemas precisamente de efectos de broncoespasmo, tengan relacionado muchas veces intolerancia a cierto tipo de fármacos, eventos adversos a ese nivel. A nivel renal, que es constitutiva, tiene sobre todo función en los túbulos colectores corticales y medulares para equilibrar la hiperacidez. En el genitourinario, ya les decía, la prostaglandina PGB2 alfa, necesaria para el inicio del trabajo de parto. En la forma constitutiva de la COX-2, que se ha propuesto que sea a nivel renal, se dice que hay una ubicación particular en la mácula densa, en el intersticio medular y sobre todo en la rama ascendente de la asa de Henle. ¿Y qué permite esto? Si sabemos que está en la mácula densa, tiene que intervenir sobre el sistema de regulación, sistema renina-angiotensina. Por eso no es raro que un paciente que está recibiendo tratamiento antihipertensivo con inhibidores de la ECA y que se tiene que asociar a antiinflamatorios, probablemente no tiene efecto sinérgico, tiene efecto sinérgico para efectos secundarios, pero puede tener una inhibición de la actividad precisamente del antihipertensivo. Inhiben la reabsorción de sodio y agua para tener una buena regulación, disminuye la resistencia vascular y aumenta la perfusión y mantiene el flujo glomerular. Si todo esto al estar presente facilita, al inhibirlo podríamos tener un evento adverso. El sistema nervioso central les decía que se expresan en las neuronas de la corteza, del hipocampo, la amígdala y en algunos sitios en el asa anterior, sobre todo en la médula espinal. Esta COX-2 en el hueso se dice que tiene una gran actividad osteoblástica, formación de hueso, aparato reproductor en la ovulación, en la implantación precisamente del blastocito. Y el desarrollo natal, sobre todo el tamaño glomerular y el cierre del conducto arterioso, es el que se ve afectado, sobre todo esto es a nivel experimental. También es reconocido que muchas mamás, mujeres embarazadas, que por alguna razón recibieron en el último trimestre algún tipo de antiinflamatorio no esteroideo, tenían los niños una persistencia de conducto arterioso, o sea, no permitía el cierre del conducto que viene en el momento del nacimiento. Y esto era precisamente por el efecto de la inhibición de prostaglandinas, atribuyéndola a este evento, ¿sí?, de activación, el cierre espontáneo, el cierre fisiológico de este conducto. Las que tomaban antiinflamatorios tenían esta condición los niños de persistencia del conducto arterioso. Cuando se induce, pues obviamente son todos los procesos inflamatorios y aquí tiene que ver todo esto, factores de crecimiento, producción de citocinas, mitógenos, sobre todo en ciertas células, de estas células del sistema inmune, de la respuesta inmune innata, monocitos, macrófagos, células endoteliales, y a nivel de la articulación en los condrocitos, synoviocitos y los osteoblastos. Todos estos procesos inflamatorios son disparadores en la que todos estos grupos celulares participan. En algunos casos, por ejemplo, de la COX-2 cuando es inducida puede provocar daño tisular o puede inclusive estar asociada a neoplasias. También van a encontrar reportes de carcinoma de colon, que son muchas veces tratados con el uso de antiinflamatorios no esteroideos como una parte complementaria de los tratamientos. Y sobre todo que a nivel óseo también hay una resorción mediada por osteoclastos. Los mecanismos de acción particularmente son estos. Primero tienen la importancia que desacoplan la fosforilación oxidativa, o sea, inhiben el estallido respiratorio y por lo tanto la producción de radicales libres y sobre todo producción de radicales superóxido, que son los más tóxicos para los tejidos. Desplazar péptidos endógenos antiinflamatorios para proteínas plasmáticas, de las proteínas plasmáticas, y esto tiene que ver mucho porque se sabe muy bien que hay ciertos grupos proteicos, ciertas proteínas que son inductoras del proceso inflamatorio. Inhibir evidentemente enzimas lisosomales
para que precisamente no se lleve a cabo ese estallido respiratorio. Inhibir la activación del complemento como parte del proceso proinflamatorio, pues que el complemento es un sistema de proteínas que se activan en secuencia para mantener el proceso inflamatorio. Antagoniza la generación y actividad de cininas, inhibe la lipoxigenasa también de manera indirecta, no tan importante como otros fármacos y no tan importante como la ciclooxigenasa. Adhesión y agregación de neutrófilos también inhibe que se recluten en estos tejidos. Altera la función linfocitaria, aunque esté en menor tamaño. Tiene que ver por la participación y porque muchas de estas células, sobre todo los macrófagos y los neutrófilos, aportan ciertas señales para que se active o se agreguen varios linfocitos que pueden estar de manera activa en el sitio de la inflamación. Pensando esto en forma crónica y la actividad linfocitaria, el predominio de la respuesta inflamatoria crónica es linfocitaria y es la enfermedad autoinmune, es un ejemplo muy claro. Si nosotros no bloqueamos la aportación que hacen las células de respuesta inmune innata, el linfocito no actúa adecuadamente, aunque tenga una diferenciación y haya sido seleccionado para poder actuar contra el antígeno que está en ese sitio expresado. Las actividades de la membrana celular, sabemos bien que el transporte de la membrana puede verse alterado, se eliminan los precursores prostanoides, estamos hablando del colesterol y algunos fosfolípidos de membrana, y enzimas como estas que se pueden sobre la oxidasa y la fosfolipasa. La síntesis del óxido nítrico también tiene que ver mucho con esta producción de radicales libres y también es otro compuesto altamente tóxico para los tejidos. De tal manera que si estamos ante un proceso inflamatorio severo, sistémico, y estamos viendo que ese mismo proceso inflamatorio está produciendo todo esto para dañar el tejido, inhibirlo sería la función. A veces estos tratamientos inflamatorios en las fases iniciales son útiles, como les decía en un inicio, tiene una escalada de indicaciones estos medicamentos, de tal manera que cuando este no es suficiente, cuando no es un daño local o una lesión transitoria, sino es permanente, probablemente, aunque tenga todas estas funciones y estos mecanismos de acción, sean insuficientes para bloquear precisamente la respuesta inflamatoria y tenemos que pasar a otra etapa del tratamiento. Ya algo más, más familiar para ustedes seguramente son nombres de medicamentos y cómo se clasifican. Hay muchas clasificaciones por grupos químicos, por vida media útil, por forma de actuar preferencialmente o estructural. Y yo creo que la parte estructural es la más didáctica o pedagógicamente correcta, porque de ahí se va a desprender toda una serie de familias de fármacos y es más fácil quizás seleccionar un fármaco representativo de cada familia para aprender todos los aspectos farmacocinéticos de ellos. Aquí ven, por ejemplo, los ácidos carboxílicos, es el primer grupo clínico, que es químico estructural. De estos, obviamente, el ácido salicílicos, la aspirina y el diflunisal son los más representativos. Aquí no están todos, son algunos más representativos. El ácido acético, son ácido también carboxílico, están los fenilacéticos, que esto es muy común, no voy a decir el nombre comercial, pero es el diclofenaco, que hasta untado hay y salen anuncios de los deportistas que tienen un golpe muy fuerte y se lo aplican localmente. Los derivados del ácido carbo y heterocíclicos, de esto es el que les decía la indometacina, pero hay otros como el sulindaco, tolmetín, ketorolaco, etodolac. Seguramente lo saben también, lo han oído mucho, se usa mucho en estados de posquirúrgicos para tratar esta parte analgésica, aunque yo no sé si les sirve, pero yo no creo que tenga tanta potencia analgésica. Sin embargo, consideran que el acto quirúrgico no complicado
requieren de una analgesia o una intervención analgésica menor, y quizá esto tiene. Y además, por el efecto antiinflamatorio podría tener también esta vía. Los derivados del ácido propiónico, que también son parte del ácido carboxílico, están el ketoprofen, el ibuprofen y el naproxen. También aquí pueden identificar muchos nombres ya comerciales de estos medicamentos que fueron ampliamente, sobre todo este último, el naproxen. En la década de los 80, yo creo que era el antiinflamatorio más prescrito y tenía una gran campaña publicitaria y mercadotécnica para usarlo, y de hecho hay en combinaciones con analgésicos y con otro tipo de fármacos. Los ácidos fenámicos, como el ácido mefenámico es el más representativo, y aquí están todos los que les decía que fueron uno que es de los iniciales. Ácidos fenólicos, hay dos grupos, las pirazolonas y los oxicams. Las pirazolonas es la que les decía que ya no se encuentra, que es la fenilbutasona. Yo he platicado con médicos que llegaron a utilizarla y me dicen que era una maravilla como antiinflamatorio y como analgésico. Y la gifenibutasona, que esta sí realmente ni siquiera escuché que se utilizara. Evidentemente todos estos fármacos existen en el país. Algunos, por ejemplo, inicialmente no los hubo en el país, hubo en otros lugares. Los oxicam, esos tenían una característica, o tienen una característica muy importante, que tienen su forma de administración es prolongada, puede ser una vez al día, ¿sí? Hay unos que son de cada 12 horas, otros son de cada 8 horas y otros cada 6 horas, pero de eso no les voy a hablar yo. Más bien es otro tipo de clasificación. Lo importante creo que es reconocer que hay grupos químicos que tienen ciertas familias y que hay medicamentos reconocidos. De estos el piroxicam quizá fue el más utilizado, y un tiempo el meloxicam se propuso que tenía menos efectos de gastropatía, y esto era una campaña en los congresos por presentar medicamentos de este tipo, y sobre todo gráficas no sin eventos adversos, sino menos eventos adversos. Entonces comparaban si tiene en por ciento o en tasa, en lo que se expresara, menos gastropatía o menos gastritis. Llegaron a haber estudios donde a los pacientes, después de un tiempo de administración no muy prolongado, les hacían endoscopía como parte de la valoración y biopsia para ver si tenían o no tanto efecto adverso. Todos lo tenían, unos de menor tamaño, menor proporción en este caso. Y los compuestos no acídicos, de este ejemplo está la nabumetona. De todos ellos hay diferentes presentaciones, hay tanto para vía oral, vía tópica, ¿sí? Vía anal, en este caso para el recto, la aplicación rectal en forma de supositorio, o IV, inclusive también para aplicación intramuscular. No todos tienen las mismas variedades. De hecho, actualmente también hay antiinflamatorios no esteroideos para aplicación en los ojos, tópica, para muchos estados de alergia y dolor que tienen los pacientes. Bueno, siguiendo con esta clasificación, dentro de los analgésicos antipiréticos, sobre todo los salicilatos, son todos esos que les decía, ¿sí? Esta es otra forma de presentación simplemente, donde está el paraminofenol, las pirazolonas, la dipirona. Y aquí tener una cosa clara, el acetaminofeno o paracetamol no es antiinflamatorio, no esteroideo, es analgésico, y esto hace una versatilidad en la administración si se combina el uso de un antiinflamatorio no esteroideo con un analgésico. Y de estos analgésicos quizá el mejor tolerado sea el paracetamol, pero recuerden que ni la dipirona ni el paracetamol son parte de este grupo de medicamentos. ¿Sí? Los indoles, ya les decía, también se les conoce así, estos fenilacéticos, ya se los comentaba, sobre todo diclofenac, sódico, aciclofenac. Aquí van a ver otros nombres que en la anterior diapositiva no estaban: el pirolacético, el ketorolaco, etodolac,
también, Etodolac, es uno que también frecuentemente se prescribía en estos. Y quizá, aquí no lo veo, mefenámico, déjenme ver. Esto, el ácido propiónico, que estaba en naproxeno, pero déjenme comentarles algo particular, porque en algún tiempo su uso era tan importante en enfermedades autoinmunes que los pacientes con lupus, además del tratamiento inmunosupresor que se daba, se asociaba a antiinflamatorios y se reportaron casos de meningitis aséptica. Y estos pacientes tenían frecuentemente asociado el uso de este medicamento, del ibuprofeno. Este medicamento se retiró de su uso en esta patología y curiosamente en otras enfermedades autoinmunes no se presentaba este efecto de la meningitis aséptica. Pero otra cosa curiosa es que en Estados Unidos, cuando tenían problema de control de la fiebre en los niños, mientras aquí se usaba acetaminofén y otros medicamentos para tratar la fiebre, empezaron a usar este medicamento en forma de jarabe. Y los eventos fueron espectaculares, ¿sí? En alguna ocasión, con mucho cuidado, un poco de miedo, a mí me tocó prescribírselo a mi hijo, porque estábamos en ese entonces allá, y cuando me dijo el pediatra que había que darle para el control de la fiebre ibuprofeno, yo salté y no estaba convencido. Hablé al laboratorio, busqué información, me mandaron información y en una forma muy cuidadosa y muy racional se estaban llevando los estudios y se había demostrado este efecto. El hecho es que ahora ya en México, años después, ¿sí?, ya se incorpora como una forma alternativa de tratar la fiebre en los niños, no de primera elección, pero sí alternativa. Estos que el ketoprofeno les decía, y quizá estos son los que más frecuentemente conoce uno, de tal manera que si uno conoce uno de cada familia bien, podría tener alguna variante para poder usarlo en los pacientes. Los oxicanes, lo que les decía, es otra forma de reconocerlos, que es el piroxicam, tenoxicam, meloxicam, y estos que ven ustedes aquí, todos los demás. Y aquí se agrega un grupo diferente, que son los COX-6, los inhibidores de la ciclooxigenasa, y de estos inhibidores selectivos, sobre todo preferenciales de la enzima COX-2. Estos fueron los primeros que aparecieron, celecoxib y rofecoxib, y hay otros más como parecoxib, heterocoxib, valdecoxib, y ha habido muchos más de esta manera, que todos ellos fueron a más o menos casi cerca en 1998, más o menos, 99, fue cuando apareció la aprobación para usarse por la FDA, y ahí viene una carrera que les voy a comentar más tarde. Si nosotros tratamos de comparar estos grupos, uno de cada grupo de estos medicamentos, precisamente con su concentración media para inhibir la enzima COX-1 o COX-2, evidentemente aquí donde tienen una mayor participación, todos estos inhiben COX-1, son los convencionales, y cuando analizamos los que son precisamente inhibidores de COX-2, como el celecoxib y rofecoxib, aquí es donde se ve con una mayor frecuencia la inhibición, precisamente sobre estos valores de esta enzima. Y hay muchos estudios farmacológicos que han demostrado esto. Les decía que apareció también, no hace mucho tiempo, una forma que decían que había una COX-3, y pensaban que era un mecanismo por el cual el acetaminofén podría activar o inhibir esta enzima, y por eso se incluyen estos gráficos, aunque no se acepta que es un antiinflamatorio. Sin embargo, sigue la controversia si realmente está inhibiendo. Esta es la publicación, fue en el año 2002 y hasta la fecha sigue existiendo esto, porque se piensa que inhibe precisamente una proteína con acción enzimática de 75 kilodaltons que se ubica en la aorta humana y que se piensa que corresponde a una ciclooxigenasa 3 en este lugar. También se ha propuesto otra proteína de 52 kilodaltons, postulada precisamente como la PCOX-1A.
Tópicos, vamos a hablar un poco de esto. Esto es una propaganda que a veces es abrumadora, sobre todo quien le gusta el deporte y ve programas deportivos o algunos de los juegos que se presentan. Siempre hay una propaganda acerca de las lesiones deportivas musculoesqueléticas y la aplicación. Y ahora ya están en problemas articulares y cómo se aplica. De estos, hay muchos de estas familias que ven ustedes aquí, tienen formas de aplicación tópica, sobre todo transdérmica o dérmica. Hay unos boletines que están desde hace muchos años reportados que estos medicamentos son prescritos, ¿sí?, sin receta médica. Entonces, el uso y quizá en un cierto momento el abuso es precisamente para problemas musculoesqueléticos y articulares. Algunos de ellos han demostrado ser más efectivos que placebo. ¿Y el placebo qué sería? ¿Cómo está preparado? La calidad de esta evidencia realmente es muy baja, muy pobre, porque tiene que haber una respuesta visual análoga al dolor o a la molestia. Yo no puedo medir el dolor en un paciente musculoesquelético, tengo que hacer una escala visual análoga. Y de esa manera esto da poca certidumbre de este efecto. Las evidencias son insuficientes para realizar precisamente si son útiles o no. Hay otros preparados de uso naturista que compiten inclusive ya en la prescripción de muchos médicos para problemas locales menores o musculoesqueléticos menores. La comparativa, comparar estos efectos tópicos con cualquiera de los que tenga con el reposo simplemente, con el hielo, la compresión o la elevación, es en cierta manera, cualquier tipo de fisioterapia probablemente pudiera ser igual o superior al uso de esta aplicación tópica. Estos son bastante seguros, sí, casi no hay eventos adversos regulares, excepto hipersensibilidad o enrojecimiento o ciertos eventos de piel inflamatorios, que no son realmente muy graves, generalmente son locales y no tienen demostrado, cuando menos un efecto sistémico. De ahí, por eso su uso sin receta médica y de aplicación libre o abierta. No hay estudios de farmacoeconomía, sobre todo para decir que estos son superiores a otros y evitar precisamente alguna forma diferente de tratamiento para esos problemas y no usar los antiinflamatorios orales. A veces es un poquito, otra vez, el abuso. Pacientes que llegan a servicios de urgencia con una contusión que puede ser no tan importante o menor, en lugar de prescribir un analgésico, prescriben un antiinflamatorio, sin tomar en cuenta otros eventos adversos que puede haber. Y la gastropatía no crean que puede ser porque se usó durante mucho tiempo y dosis muy altas. A veces una sola dosis puede ser suficiente para provocar una gastropatía. Los antiinflamatorios tópicos también tienen intervenciones. Por ejemplo, ¿por qué no se compara con paracetamol? Parecería más juicioso que ante un evento de estos de trauma dar un antiinflamatorio, un paracetamol, y no usar un antiinflamatorio, dado que es más tolerado. Sin embargo, el paracetamol no es inocuo y hay muchos eventos adversos que hay que cuidar, y sobre todo la hepatotoxicidad que tiene. Y esto se da principalmente cuando hay afectación de tejidos blandos, ¿sí?, cuando una dosis de ibuprofeno no necesariamente controla este proceso. ¿Qué pacientes están en riesgo precisamente para tenerlo? Y aquí es la importancia. Si realmente se hiciera un interrogatorio de factores de riesgo para prescribir un antiinflamatorio oral en lugar de un tratamiento tópico, probablemente tendríamos una disminución en el hábito prescriptivo, que no está avalado por una evidencia. Ese es finalmente el mensaje. El uso racional, sí, difunde en los tejidos, que llegue a las articulaciones. Esto está increíblemente interesante, es como un viaje fantástico, que le apliquen alrededor de la articulación un ungüento y que tenga capacidad penetrante, llegue a la piel, pase todas las capas de la piel, llegue al tejido conectivo, al músculo, a las fascias, luego a las aponeurosis, luego llegue y entre exactamente entre la cápsula articular y luego llega al sinovio y al líquido articular o a la cavidad articular. Parecería muy fantástico que eso sucediera.
Por eso cuando hablan de este tipo de efectos, esto es prácticamente a nivel articular, podría ser, ¿no? Yo a veces les comentábamos cuando éramos residentes a los pacientes que ellos querían tener un alivio y era una parte que había que tomar en cuenta porque era un aspecto de su apreciación, que si tenían un dolor muscular, no articular, y no se untaban algo, no estaba completo el tratamiento, no se sentían bien. Inclusive había preparaciones de hierbas, no voy a decir nombres de hierbas, con alcohol, y que se untaban precisamente para esto en diferentes formas. Entonces yo les comentaba que si se sentía bien haciendo fricción con un ungüento o con vaselina o con algún líquido oleoso y que eso le hiciera sentir sensación de bienestar, que lo usara. Porque a veces eso pudiera ser más bien el efecto de mejoría o de alivio para las molestias, es la fricción, es un tipo de fisioterapia. La fricción, el calor por fricción. Bien, no hay evidentemente no hay demostración de que haya concentraciones a nivel plasmático y sobre todo es una promoción precisamente de las compañías que los fabrican sobre estas que no tienen efectos sistémicos y tienen una acción local. ¿Hay alguna evidencia que soporte esto? Ninguna, ya las hemos ido diciendo poco a poco. Las respuestas contra placebo, pues esto realmente no tendría importancia porque si los dos hacemos fricción, ¿cómo quita uno la fricción? No se puede poner el ungüento y dejar a ver qué pasa. Tiene que tener esta fricción y a veces es más bien eso. Por eso no hay mucha diferencia. Esto explicaría los beneficios de la acción de fisioterapia y es lo que estamos hablando. Probablemente eso sea realmente el beneficio. Y los estudios generalmente no tienen un gran número de pacientes, como es de corta duración, ¿sí? Y evidentemente para sus publicaciones tienen muchos sesgos. En conclusión, estos antiinflamatorios tópicos no son más efectivos que la fisioterapia. Para las lesiones o eventos adversos secundarios que provocan los antiinflamatorios, los mecanismos son múltiples, no es uno solo. Hay quien ha propuesto que es por contacto físico, por la presencia y por la incapacidad de tener que el compuesto en tabletas o en cápsulas no tenga una forma de degradación rápida y que eso pudiera ser el efecto local en ese momento. Por lo tanto, como todos son, al ser ácidos débiles, penetran en las células de la mucosa fácilmente, tienen capacidad iónica, originan edema, hemorragia y facilitan las lesiones sobre todo de la célula productora de ácido, que es la célula parietal, y por lo tanto de la protección del moco, inhibiendo las vías de las prostaglandinas que ya vimos del ácido araquidónico. En general es más importante, se relaciona con inhibición sobre todo por esto que hablamos de las enzimas COX y la disminución de las síntesis prostaglandinas. Lo que es importante recordar es que aproximadamente un 40% de los pacientes que toman antiinflamatorios pueden tener erosiones o úlceras superficiales y a veces ser toleradas por los pacientes. A veces son múltiples, sobre todo en este sitio, en el antro es donde más se ubican estas lesiones y pueden tener o no síntomas, generalmente son leves y en el transcurso del día con la cantidad de medicamentos. Si a este efecto, evento secundario o adverso, y la presencia de estas lesiones erosivas o de gastritis superficial, le agregamos una dieta inadecuada, le agregamos la múltiples dosis o medicamentos que puede estar tomando un paciente en forma crónica, o que simplemente la vía metabólica de degradación del alimento sea más retardada en ese sitio, probablemente todos estos efectos se pueden incrementar y de ahí que en muchos casos para poder evitar esto o cubrir esto se da concomitantemente gastroprotección de muchas maneras, tanto locales como de manera sistémica. Y los riesgos de hemorragia, vean ustedes cómo se aplican aquí con el OR.
como por aspirina es altísimo, el paracetamol tiene menos riesgo, es una forma de establecer un riesgo, el OR, la dipirona menos que ese medicamento ya no se usa, pero vean ustedes cómo está casi igual de alto el diclofenac con la aspirina, la indometacina es menor, naproxeno está prácticamente igual, pero ninguno está exento de este evento adverso. Inclusive se ha tratado de establecer en muchos estudios, y todo esto variaba mucho el OR. Casi siempre no eran RR, ojalá tuviéramos un riesgo relativo, que fueran estudios prospectivos, pero esos casi todos son estudios retrospectivos y por lo tanto pueden tener mucha variabilidad precisamente por los diferentes sesgos que hay en estos estudios para establecer el OR, que va de aquí, por ejemplo, en A1 de 1.7 para este medicamento y otro para uno de la misma familia es 32. Por lo tanto, casi no debería usarse, ¿verdad? Y sí, pero con mucho cuidado. El mensaje es que todos se deben de usar precisamente con esa precaución. Vean ustedes en un estudio muertes e ingresos hospitalarios relacionados con antiinflamatorios, es comparación de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. La cantidad de millones de prescripciones anuales de antiinflamatorios. Muertes relacionadas, aquí no aparecía el dato, pero vean ustedes, 7.600 atribuidas a efectos secundarios de antiinflamatorios y en Canadá un poco menor. Los ingresos relacionados, vean ustedes, es en miles de millones de dólares. ¿Sí? Eso es impresionante, lo cual llevaba una estadística en aquel momento, es decir, de que el 1 al 3% de los consumidores de antiinflamatorio padecen algún tipo de evento adverso, sobre todo digestivo. Y aquí son imágenes de cómo es una gastritis ya ulcerada, unas úlceras por fármacos, unas formas leves, sobre todo en el antro, que hay después de la administración de aspirina. Vean ustedes aquí, es la característica imagen de una úlcera, y aquí son múltiples, con un efecto de sangrado muy importante en estos pacientes. Lo que empezaron a reconocer desde esos primeros años de los 60 fue que había grupos etarios que tenían más riesgo, sobre todo los ancianos, la gente que en ese momento tenía más de 55 años, 65 años. Vean ustedes cómo se incrementa en la gráfica la frecuencia de eventos adversos por antiinflamatorios. Y de tal manera que esto estableció que la edad de 60 años o mayores era un factor de riesgo para tenerlo. Normalmente se considera, y digo normalmente entrecomillado, que un sujeto, mientras más años tiene, más posibilidades de tener gastritis atróficas. Por lo tanto, cambios displásicos en la mucosa gástrica, y que esto daría un factor mayor de susceptibilidad para tener eventos adversos. De tal manera que sí se ha demostrado en muchos estudios que después de los 60 años hay de 3.5 veces a casi 9 veces más tener eventos adversos. Pero si estos pacientes son mayores de 75, se incrementa esto 9 veces más para tener una complicación ulcerosa. Y esto no es infrecuente. Entre más problemas degenerativos articulares existen en los pacientes, más incapacidad funcional, toman medicamentos para sentirse mejor o tener menos incomodidad, sobre todo en el momento de incorporarse a sus actividades. Tener antecedente de úlcera no relacionada por antiinflamatorios también es un factor. El uso de otros medicamentos, de estos medicamentos hay muchos, pero quizá el que resalta más es el uso de corticoides, y quizá que hay un sesgo en este comentario porque en esta especialidad se usan muy frecuentemente los corticosteroides. El uso de anticoagulantes, ¿sí?, también se asocia, y aquí todavía el riesgo es mayor, porque con este efecto anticoagulante los pacientes pueden tener hemorragia digestiva, tienen melenas y tienen de otro tipo. Y también se ha dicho que consumir bebidas alcohólicas y tener combustión por el tabaco tienen un levo más elevado para tener. Actualmente a muchos estudios de fisiopatogenia
a nivel de estudio epidemiológico, se ha demostrado que el tabaquismo crónico sí es un factor asociado a muchas cosas. No deja de ser un dato estadístico. Sin embargo, no hay pocos estudios que hayan demostrado fisiopatogénicamente que algún producto de la combustión del tabaco realmente tenga un efecto fisiológico sobre alguna de estas propuestas de relación y asociación. Vean ustedes aquí cómo se calcula también el OR para complicaciones mayores en pacientes por edad y sexo, perdón. Aquí ven ustedes, mayores de 59 años, entre 60 y 79, mayores de 80, hombres menores de 65, mujeres menores de 65 y a la inversa, mayores de ambas edades. Y vean ustedes cómo se maneja el OR. Evidentemente, así es la gráfica, si se va hacia el lado derecho, hay mayor riesgo. Como en menores es bajo un poco, que cuando tienen más de 80 años o menos 79 años, perdón, entre 60 y 79 años. Y así también en los hombres menores de 65 llega a ser menor. Sin embargo, todos tienen un riesgo relativo mayor de 1. Si recuerdan sus clases de estadística, en la forma que se analizan estos resultados, es que cualquier valor que esté por arriba de la unidad ya se establece como un factor de riesgo. Para esto hay datos interesantes porque está precisamente, no viene aquí, sí, bueno, dentro de diapositiva estaba precisamente el OR y el intervalo de confianza, ¿sí?, que tiene mucha importancia precisamente, porque si no se pueden hacer sobreestimaciones de estas relaciones y de estos valores. Para prevenirlo, les decía, primero es evitar que no se administre el medicamento de manera indiscriminada, que se usen los que hayan demostrado tener menor toxicidad, ¿sí?, y usar medidas profilácticas, entrecomillado esta también de profilácticas, en grupos de riesgo, evidentemente. Sí, si uno va a iniciar a un paciente mayor de 65 años o 70 años un antiinflamatorio, darle gastroprotección desde la primera dosis y tener ese cuidado. Ya puede ser también asociado a algo local. Y vamos a ver cómo se puede dar estos inhibidores precisamente que favorecen la producción de prostaglandinas, el misoprostol, tiene un evento adverso muy que hay que tener mucho cuidado, que es diarrea, porque entonces está facilitando la producción de prostaglandinas que se están inhibiendo por otro lado con el medicamento, de tal manera que es muy frecuente que se dé esto. Otros son precisamente los derivados de los antihistamínicos H2, de esto el más conocido es la ranitidina, que se da en esto, y los derivados de los inhibidores de la bomba de protones, que ahora hay muchos. El omeprazol fue el primero y es mucho, y el pantoprazol, y hay mucha variedad. Cualquiera de estos últimos dos grupos de fármacos pueden ser útiles para el manejo. Ahora, hay otros manejos locales que es líquidos, geles, para tratar de proteger. Podría ser en algún momento una barrera mecánica para proteger, pero la barrera mecánica no inhibiría más que la absorción, pero no el mecanismo de acción de los fármacos. Entonces casi siempre hay un fracaso con los tratamientos locales. Hay un alivio momentáneo y se puede asociar, nada más que hay que tener un horario diferente de administración para que precisamente estos medicamentos de barrera no inhiban la absorción del fármaco que se está utilizando. Y la otra, ante un paciente con gastritis, cualquiera de estas dos presentaciones puede ser causa de gastritis, que esa es otra, parecería paradójico, ¿no?, que el mismo protector fuera causante de gastritis, y esto es cierto, ¿sí? Muchos pacientes que tienen, después de una comida altamente grasosa y con irritantes, tienen molestias, les dan tratamiento de este tipo, les dan ranitidina o omeprazol y se les incrementa y dicen, no, en lugar de estar mejor estoy peor, porque lo dan bajo ese caso. Y ya hay presentaciones en México, desafortunadamente no hay formas sublinguales de administración de estos fármacos, y así se evita precisamente todo este efecto, esta administración y este contacto directo. Y muchas veces no es el fármaco, sino es el vehículo.
Por ejemplo, la cápsula, el compuesto de la cápsula, no los granos que están dentro de la cápsula, que es la sal, o la ranitidina que viene con una capa entérica. Entonces, eso muchas veces es lo que irrita y no el principio activo que tiene el fármaco. Entonces, una alternativa es darlo intramuscular, como ya existe para estos fármacos, darlos endovenoso o darlos sublinguales, que sería la alternativa de no tener esto. La eficacia de estos medicamentos es muy importante. Está la ranitidina, que se puede administrar en estas dosis. Se reduce la incidencia de la úlcera duodenal, pero no gástrica, según en los estudios de metaanálisis que han publicado. Y más o menos se estima que la mitad de las úlceras inducidas por antiinflamatorios son gástricas más que duodenales. En la persona la eficacia es muy importante, evidentemente más que el que provee la estimulación para prostaglandinas, así como la ranitidina en la profilaxis de esta gastropatía. De aquí que el uso, pero estamos en otra cosa, también entramos a otro asunto. ¿Ustedes saben o recuerdan cuáles son los efectos a largo plazo y las indicaciones del omeprazol? Cuando empezó a usar, se usaba una vez al día. Ahora lo usan 2 veces al día. Ahora lo asocian con otros inhibidores de bomba. Y el uso crónico es tiene una frecuencia demostrada muy alta en los servicios de gastroenterología, ¿sí?, de colon irritable y de diarrea. De tal manera que si un paciente le tengo que administrar crónicamente un antiinflamatorio, le tengo que dar gastroprotección, tengo que pensar también en los eventos adversos que puedan tener, inclusive la misma ranitidina, con todos los eventos adversos que se conocen. Bueno, vamos a parar aquí un momento y antes de tomar unos minutos para preparar la siguiente parte. Hasta ahorita el enfoque, se están dando cuenta que les estoy hablando de la cara oscura de los antiinflamatorios, de los eventos y de tratar de hacer conciencia de que el conocimiento de esto es fundamental y el cuidado todavía es mayor para esto. Lo demás en forma muy práctica y farmacológica se encuentra en muchos textos para entrar en detalle de cada una de estas familias, pero la forma en que se agrupan y cómo actúan es importante que lo recuerden cada vez que ustedes estén considerando prescribir este grupo de fármacos. Y extendiendo este comentario no únicamente a este grupo de fármacos, cualquier fármaco que ustedes vayan a prescribir, es importante que conozcan al detalle. No importa la especialidad en la que ustedes se enfoquen y vayan a elegir. Todas las especialidades tenemos, a todos los especialistas, un grupo de fármacos que usamos con mayor frecuencia. Y lo último es reconocer los estados comórbidos y las interacciones de los fármacos que se dan para otras patologías con la que nosotros estamos tratando en ese momento. Bueno, tomamos unos 10 minutos y volvemos al aula. Antes hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces ahorita en 10 minutos nos vemos.